Epicentro 1, CMI. ONU pide levantar bloqueos para permitir paso de alimentos y medicamentos. Bloqueos violan derechos a alimentación, a la salud y a la vida. Gremios urgen desbloquear vías. Camioneros piden que se les respete su derecho al trabajo. Precandidatos presidenciales reclaman diálogo urgente con el comité de paro. Bloqueado el paso a la línea. Cocaleros bloquean la vía panamericana. Cierran Alpina por bloqueos. 200.000 trabajadores en riesgo de perder empleo en sector pesquero. 32 vías cerradas en Cundinamarca. Grandes marchas hubo hoy en Bogotá, todas en orden. Cacerolazo de sacerdotes jesuitas por la paz, por la vida y por la no represión. Asesinados otros 2 dirigentes, una lideresa en Buenaventura y un indígena en Arauca. Tensión diplomática entre Colombia y Cuba. Una colombiana, la profesora del año en Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Naciones Unidas llamó la atención para que se permita la circulación de alimentos y medicamentos en medio de las manifestaciones que se realizan en varias zonas del país y que ya cumplen 10 días. También rechazó todas las acciones violentas y el uso desproporcionado de la fuerza contra los promotores de las protestas. Todas las agencias de la ONU presentes en Colombia se pronunciaron sobre el desabastecimiento de alimentos y medicamentos que afecta a gran parte del país. El pronunciamiento llama a garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la misión médica y misiones humanitarias. Sobre el riesgo que genera el desabastecimiento, también se pronunciaron en Colombia 30 asociaciones de retirados de la policía. Hay una serie de derechos y de prácticas sociales que se están impidiendo. Son necesidades urgentes, el derecho a la salud. Por ejemplo, hay gente que no ha podido ser vacunada con su segunda dosis porque no han podido llegar, el fármaco no ha podido llegar a donde ellos están. En su declaración, la ONU también volvió a rechazar las acciones violentas y el uso desproporcionado de la fuerza en algunas manifestaciones. Toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos. La policía adelanta 40 investigaciones disciplinarias por presunto abuso de la fuerza en las manifestaciones. Desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, ejercidas por la fuerza pública, pero no solo contra los presuntos ciudadanos enardecidos que realizan actos violentos, injustificados, sino que también lo hacen contra manifestantes que marchan de manera pacífica. Esos errores se generan por una reacción a unas acciones violentas. Cuando hay algún sector de la población que está en intervención de la policía para que le hagan respetar sus derechos, la policía no puede ser ajena a ese clamor público y tiene que actuar. Entre las investigaciones por acciones de policías en las protestas, hay 2 por violencia sexual. Pues por su parte, la Procuraduría también hizo un llamado a levantar los bloqueos en el país para garantizar el derecho a la alimentación y a la salud. Los taponamientos El llamado de la Procuradora es al desbloqueo general de las vías para evitar el desabastecimiento y lograr la asistencia médica que se ha dificultado por el cierre de varias carreteras del territorio nacional. Cada segundo que pasa están en riesgo miles de vidas por cuenta del impedimento que tienen equipos y personal médico, así como alimentos para llegar a quienes lo necesitan. La Procuraduría incluso ha buscado habilitar varios corredores humanitarios. Los taponamientos en las vías están atentando contra la seguridad alimentaria, propiciando el desabastecimiento y la quiebra de miles de familias. Procuran hambre, desolación y desempleo, paradójicamente, contra toda la población civil. Para el abogado y ex viceprocurador Juan Carlos Cortés, es clave iniciar un ambiente de diálogo para que en un primer paso se dé la apertura de estos corredores humanitarios. Se trata de que no se afecten derechos tales como la alimentación, la salud, la vida, y respetar a la comunidad en general y también a los que no protestan. Y para lograrlo son esenciales varios elementos. 1, contar con expertos y facilitadores que promuevan el diálogo.
La Cruz Roja ha sido clave en el transporte de profesionales de la salud, de insumos médicos y de hasta oxígeno, necesario para tratar a los pacientes con COVID-19. Así son los operativos en algunos corredores humanitarios. Por ello, vemos con gran preocupación las consecuencias humanitarias generadas por los disturbios, enfrentamientos y bloqueos, lo que nos ha llevado a prestar nuestros servicios humanitarios. La Cruz Roja pidió que se respete su emblema pese a los bloqueos. Respeto el emblema de la misión médica que permite seguir salvando vidas en el territorio colombiano. Por lo pronto, los bloqueos en las vías continúan indefinidamente en varias regiones del país. Y en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, gremios y empresarios del campo pidieron a los manifestantes que tienen bloqueadas las vías permitir el paso de alimentos e insumos y condenar el vandalismo y robos de los que han sido víctimas. En la Comisión de Derechos Humanos los primeros en hablar fueron los estudiantes. Reclaman justicia y no represión. No se trata de contra ustedes, se trata con el pueblo. Entonces ese es el mensaje que mandamos desde Pereira. Y les recuerdo, aquí fueron baleados Lucas y Andrés Felipe. Andrés Felipe, un menor de edad, de 17 años, hoy se debate por su vida. Y que los compromisos que adquieran los gobiernos se cumplan. Solo se reduce a actas, a documentos, pero en la práctica la transformación y el desarrollo de políticas públicas que realmente transformen la realidad de los territorios rurales y de las ciudades no se está dando. Nosotros también somos pueblo, somos servidores públicos. Estamos exigiendo al gobierno nacional se atienda a las justas reclamaciones de la sociedad, se garanticen los derechos fundamentales de los colombianos. También fueron escuchadas las voces de pequeños empresarios del campo que han sido saqueados. Mi vecina de la otra granja ya hacia el otro lado, hacia el sur, le sacaron 50.000 gallinas de postura. Pónganse los zapatos de esa señora. También era su vida, su capital, todo lo que ella tenía estaba ahí. ¿Los señores del paro responden? Y de los gremios de producción. En el caso de acueducto y de alcantarillado, la imposibilidad de obtener insumos químicos que se requieren para los tratamientos, ya sea de agua potable o para los tratamientos de vertimientos de aguas servidas. Aunque con algunas disonancias, en la Comisión de Derechos Humanos todas las voces que representan a sectores en Colombia fueron escuchadas. En Pasto, camioneros tanto de Colombia como de Ecuador pidieron respeto por su derecho al trabajo, rechazaron los bloqueos de las vías. El departamento de Nariño continúa incomunicado con un total de 10 puntos de bloqueo en las carreteras, lo cual ha dejado pérdidas millonarias para los diferentes sectores económicos, quienes en Pasto realizaron una protesta simbólica exigiendo se respete su derecho al trabajo. El gobernador John Rojas en las últimas horas y preocupado por el desabastecimiento de oxígeno, GLP, combustible y alimentos, expresó que el departamento se encuentra en una situación crítica por el paro, por lo cual se desplazará hasta Bogotá para entablar diálogos con el presidente de la República. Sumado a la escasez de medicamentos para COVID, que en la actualidad tiene un total de 80% de ocupación de camas UCI, y que el número diario de infectados tiene en alerta a las autoridades. Por su parte, en la frontera los transportadores del Ecuador realizaron un acto para apoyar a los manifestantes del lado colombiano. La ANDI y la Asociación de Exportadores Privados de Café se sumaron al llamado para levantar los bloqueos en las carreteras y permitir el paso de insumos para los agricultores. Desde la Asociación de Industriales de Colombia, ANDI, el llamado es insistente: levantar los bloqueos y permitir el paso de los insumos para los agricultores del país. Nos podremos quedar sin el abastecimiento que necesitamos. Les rogamos el favor que permitan que los agricultores tengan sus insumos en las regiones y no sigamos afectando el campo agrícola colombiano, que nunca nos falló en esta pandemia. Para la ANDI es urgente el desbloqueo de las carreteras. Un pare, por favor, permitan que lleguen los insumos, desbloqueen las carreteras, necesitamos nuestros alimentos. El principal gremio de exportadores de café también se sumó al llamado de desbloqueo. Actualmente tenemos dificultad para conseguir espacio en nuestros servicios navieros y asimismo varios corredores cafeteros se encuentran bloqueados a causa del paro. Según los cafeteros, las protestas en varios puntos del país tienen bloqueado el paso del café. En el caso de Buenaventura, nuestro principal puerto de café, desde el 28 de abril
nos encontramos sin paso por ese corredor, y en el caso de la costa Caribe tenemos inconvenientes en Antioquia y Eje Cafetero. Pese a la situación, hay buenas noticias para los cafeteros y se han podido exportar durante abril más de 1 millón de sacos de 60 kilos, una cifra superior en los últimos 5 años, con un precio de más de 1.300.000 pesos la carga. Los 10 precandidatos presidenciales de la llamada Coalición de la Esperanza se reunieron con el presidente Iván Duque. Le hicieron varias solicitudes, entre ellas que lleve a cabo una reunión en Cali con los promotores de la protesta. La reunión de casi 3 horas le permitió a los aspirantes presidenciales, todos de oposición, decirle con franqueza al jefe de Estado sus opiniones sobre el paro nacional, la violencia callejera, la crisis social y económica y el manejo de la pandemia. Nosotros no somos representantes de nadie, no venimos a suplantar el comité de paro, hay que negociar con el comité de paro y subrayo las expresiones, negociar y comité de paro. Pedimos al presidente de la República, como una manera de ambientar el diálogo y la negociación con el comité del paro, que revoque la decisión de la asistencia militar en las grandes ciudades. Para que le dé órdenes expresas, claras, contundentes, inequívocas a la fuerza pública y a la policía, de no dispararle a la población civil. Que se siente a negociar con el comité de paro, que ese comité es el más genuino representante de los reclamos. Entramos a la Casa de Nariño con profundas diferencias con el gobierno nacional y con el presidente Duque, y salimos casi 3 horas después con las mismas diferencias. Los precandidatos le entregaron al presidente Duque un listado de 28 muertos durante los 10 días de paro y él les prometió que habrá una rápida y rigurosa investigación para identificar y sancionar a los responsables. Por su parte, el presidente Iván Duque hizo un nuevo llamado al comité promotor del paro para dialogar de inmediato y pidió poner fin a los bloqueos de las vías. El presidente Iván Duque salió hoy a los alrededores de la Casa de Nariño para conversar con los periodistas y hacer un nuevo llamado a los promotores del paro para comenzar ya mismo el diálogo. Aquí están todos los espacios abiertos para construir, para conversar, para edificar soluciones para el país como lo hemos hecho siempre. Pero la voz de todos tiene que ser clara en rechazar los bloqueos, que son una violación también de los derechos humanos de los ciudadanos. Hoy lo que Colombia necesita es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades. Y nosotros estamos abiertos siempre a escuchar a todos y construir. El presidente Duque invitó también a quienes bloquean las vías para que comprendan que los colombianos han sufrido mucho por las acciones de los violentos. El exalcalde Enrique Peñalosa y el exministro Óscar Iván Zuluaga denunciaron que Venezuela está financiando a grupos terroristas y a vándalos que están llevando a cabo los saqueos a los comercios y la destrucción de bienes públicos en medio de las protestas. Al terminar uno de los diálogos con el presidente Iván Duque, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, denunció que hay países de la región que están promoviendo los actos de vandalismo y terrorismo que se están presentando en Colombia y señaló especialmente a Venezuela. Ustedes pueden leer simplemente los tweets incluso de Diosdado Cabello, aunque la inmensa mayoría de los venezolanos que están aquí son ciudadanos maravillosos, también hay unos pocos infiltrados. Por su parte, el exministro Óscar Iván Zuluaga acompañó la denuncia de Peñalosa y dijo que a él tampoco le cabe duda de que está Venezuela detrás de todo este caos. Y eso no sería una sorpresa para nadie. Venezuela es una dictadura. Y Venezuela siempre ha sido albergue de actores al margen de la ley y de grupos terroristas. Los dos posibles candidatos presidenciales de la derecha pidieron a los colombianos respaldar las instituciones y defender la democracia de amenazas extranjeras. A esta hora es complicada la comunicación entre el centro y el sur del país por el bloqueo del paso por la línea. Obstaculizado en todas sus vías de entrada y salida se encuentra el departamento del Quindío en los 10 días que ya suma el paro nacional. La mayor afectación de movilidad se centra en la vía La Línea, en el sector conocido como Versalles, municipio de Calarcá, corredor vial que permite la conexión de este departamento con el centro y suroccidente del país. Combustible, vehículos particulares, de pasajeros y alimentos e insumos médicos se encuentran represados. Es importante solicitarle a los del comité de paro y a todos los que están obstaculizando las vías que nos permitan el paso del combustible. Ya tenemos una dificultad importante en la llegada de todo nuestro personal asistencial a realizar los turnos,
por falta de combustible. En una reunión convocada por el gobernador del Quindío y en Pereira, en donde se sentaron miembros del gobierno nacional y el comité de paro, tras 10 horas de intensa negociación se lograron algunos avances. Es un abastecimiento parcial del 30% a partir de hoy, 30% diario, en las distintas bombas de gasolina para que la gente paulatinamente pueda ir abasteciéndose de este líquido vital como es la gasolina en este momento para mover la economía. Una vez se logren abastecer en poca medida las bombas de gasolina, tras los acuerdos adelantados por el gobernador del Quindío, su consumo se hará bajo la restricción de pico y cédula. Mientras tanto, los productos de consumo como papa en todas sus variedades empiezan a escasear y algunos han duplicado hasta un 150% sus precios. La vía panamericana también está bloqueada, en este caso por una marcha de cultivadores de coca que se dirige a Popayán. Procedentes de los municipios de Argelia y Balboa, arribaron a Popayán 2.500 campesinos, cultivadores de hoja de coca. Con sus consignas de rechazo al glifosato, dicen que esperan la llegada de 8.000 cultivadores más y han indicado que cuentan con personal suficiente para hacer relevos periódicos por el tiempo que dure el paro. En las plazas de mercado esperan la activación del corredor humanitario que permita abastecerse de productos como papa, cebolla y otros de clima frío. Alimentos como el pollo se agotaron y el panal de huevos no se consigue a menos de 18.000 pesos. Agremiaciones distribuidoras de combustible aseguran que este fin de semana no habrá surtido de gasolina y ACPM para las estaciones por el bloqueo en la vía de ingreso a la planta ubicada en Jumbo. En Cuerabastos, que es la principal central de abastos del país, se reportó una leve mejoría en la oferta de alimentos, aunque se han detectado algunas alzas. Al cierre de la semana se dio una mejora en la oferta de alimentos en la central de abastos de la capital del país, la cual se ha visto afectada por los bloqueos. El reporte entregado por la corporación muestra que para este viernes la entrada de alimentos se mantuvo en un promedio considerable, aunque con alzas en varios productos. El ingreso de bienes agrícolas para un día como hoy está entre 7.000 y 8.500 toneladas. Hoy fueron 6.971 toneladas para una leve reducción de 0,41%. Resultado de los diálogos que se han comenzado a generar en las diferentes regiones del país y que ha permitido que los camiones que traen productos lleguen a Cuerabastos. Nos parece que la sensatez debe seguir por esa vía, generando resultados positivos. Las frutas como la fresa, la mandarina y la mora y otros productos como la arveja, la cebolla cabezona y la mazorca siguen en alza. La papa se mantiene por arriba de los 120.000 pesos el bulto. Los precios mayoristas ya se trasladan al comercio minorista como tiendas y supermercados. Tenemos una línea habilitada para que nos denuncie cualquier alza de especulación en precios gratuitamente y a la vez también nos digan dónde falta comida para poder entrar rápidamente a surtir. Se insiste a los líderes del paro a permitir el paso de alimentos. Los bloqueos en las vías obligaron al cierre temporal de la planta de Alpina en Sopó, Cundinamarca. Los bloqueos siguen afectando al sector productivo y ya una de las empresas representativas del país anunció el cierre de su planta. Se trata de Alpina, que a través de un comunicado notificó el cierre de sus instalaciones en el municipio de Sopó, en Cundinamarca, por las dificultades en el acceso a la leche, materias primas y trabajadores. Asoleche hace un llamado para que se permita el paso de alimentos. Le pedimos encarecidamente a todos aquellos que están bloqueando las vías del país que nos dejen pasar. Los alimentos son fundamentales para la sociedad. Hoy tenemos que trabajar por la seguridad alimentaria de los colombianos. Tenemos que trabajar por el sustento de los campesinos. A la fecha las pérdidas alcanzan los 120.000 millones de pesos y 4 millones de litros diarios se han dejado de recoger. Más de 320.000 familias, campesinas y ganaderas, viven del sustento de la leche. Hoy los bloqueos no permiten recoger esa leche. Hoy el bloqueo significa quiebra para el campo colombiano. Se espera prontas soluciones para minimizar los impactos en el sector. Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Acuicultura, César Pinzón, advirtió que 200.000 empleos del sector pesquero están en riesgo por los bloqueos en las vías. La agremiación que representa a los productores de semilla, engorde, planta de proceso y comercialización de la piscicultura reportó pérdidas por 32.000 millones de pesos como consecuencia de los bloqueos. La industria está paralizada y están en vilo cerca de 200.000 empleos. Hoy con estos paros nos vemos muy perjudicados, en especial las plantas de beneficiamiento que ya han parado. 100% de nuestras plantas están paradas, no se está procesando más pescado.
Alrededor de 3.214 toneladas se han visto afectadas y el llamado es a levantar los bloqueos. Queremos, a través de este comunicado, pedir a las personas que están en el paro, tengan y reflexionen un poco. Estos empleos que se están perdiendo son de madres, cabezas de familia, que 90% de ellas trabajan en estas plantas de procesamiento. Se espera que los líderes del paro acudan al llamado. Y es que son más de 30 los bloqueos que hay en este momento en diferentes vías de Cundinamarca. Stig Luengas, actualícenos sobre la situación en la sabana cundiboyacense. Compañera televidentes, muy buenas noches. Pues en este momento se presentan al menos 30 bloqueos en vías de Cundinamarca, manifestaciones totalmente pacíficas. 10º día de protestas y manifestaciones en el departamento de Cundinamarca. Desafortunadamente, por parte del gobierno nacional no hemos recibido el acompañamiento ni tampoco presencia de alguno de los funcionarios para poder dar solución. La principal afectación de nuestro municipio es que ya la actividad comercial pues está sintiendo los efectos. Desabastecimiento, las materias primas, los insumos no están llegando. Las hortalizas, los perecederos, que son los más que nos afectan a nosotros, son los que más están. La leche es uno de los factores que nos está pasando a nosotros. Al paro se suma la grave afectación en los municipios de la sabana por la propagación del COVID-19. Alcanzamos el 100% de ocupación de las camas de unidad de cuidado intensivo en el municipio de Zipaquirá. Entonces es un punto realmente preocupante el que se vive hoy, porque necesitamos el paso del oxígeno, de todos los elementos, medicinas. A pesar del diálogo de alcaldes con manifestantes, los bloqueos se mantienen. Me despido con este panorama de la vía Bogotá a Zipaquirá. Los manifestantes afirman que durante este fin de semana se mantienen los bloqueos. Por ahora me despido desde la vía Bogotá a Zipaquirá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y controversia generó la medida anunciada por el fiscal general Francisco Barbosa de ordenar la extinción de dominio a los vehículos que bloqueen vías. Abogados consultados por Noticentro 1 CMI aseguran que no es viable. La Fiscalía argumenta que se puede iniciar un proceso de extinción de dominio y decomisar los vehículos que bloqueen las carreteras, dada la afectación a los derechos fundamentales. Para obstaculizar que las vías, pero sobre todo que van a afectar derechos fundamentales, la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, entre otros. Sin embargo, para abogados expertos en derecho penal, esta medida no es viable legalmente. Los vehículos que se colocan en la vía para hacer un acto de protesta social, que además ha sido autorizada por el gobierno, no tienen un propósito delictivo, no tienen un fin delictivo y por tanto no son sujetos de esa acción de extinción de dominio. La solución no es ni criminalizar la protesta, ni mucho menos acudir a la confiscación. Cuando hay que aclarar, los bienes no pasan a manos del fiscal general de la Nación, sino al fisco. No podemos considerar que el mero bloqueo sea una actividad ilícita. La protesta es un derecho fundamental. Para aplicar un proceso de extinción de dominio, previamente tiene que haber una autorización de un juez. Y la Procuraduría General asumió 30 procesos disciplinarios por presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por servidores públicos en el marco de las protestas. El Ministerio Público reveló que adelanta 30 procesos disciplinarios por posibles violaciones de los derechos humanos durante la protesta, los cuales relacionan a servidores públicos. 14 investigaciones vinculan a integrantes de la fuerza pública con estos hechos, de los cuales son investigados en las siguientes ciudades. En Cali, 7 homicidios y un caso de abuso sexual. En Ibagué, 2 homicidios. En Madrid, Cundinamarca, un proceso por homicidio. Y en Manizales, un caso de abuso sexual. La Procuraduría también reveló que abrió un proceso disciplinario al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y al alcalde de Pereira, Carlos Maya, y al de Cartagena, William Dow, en este caso por las declaraciones que los mandatarios han entregado sobre las manifestaciones. Y varias organizaciones sindicales latinoamericanas y europeas manifestaron hoy su apoyo al paro que promueven varias centrales obreras en nuestro país. En medio del paro nacional que ya en Colombia completa 10 días, diferentes organizaciones sindicales de América Latina y Europa celebraron una especie de cumbre de urgencia de manera virtual para respaldar las manifestaciones que lideran las centrales obreras colombianas. La lucha del pueblo colombiano es la lucha de todos y todas en América Latina y en el mundo.
Es una lucha por justicia social y por el fin de la brutal desigualdad que afecta a nuestro continente. Para el sindicalismo internacional, la situación de Colombia es delicada, pero lo que preocupa es que se está deteriorando cada día más. En esta situación que vivimos en Colombia, que solo se profundiza con el gobierno Duque, la represión, los ataques a los derechos humanos, los ataques sindicales, los asesinatos. En la cumbre sindical también se hizo un llamado a frenar los excesos de la fuerza pública. Condenamos la masacre realmente que se ha dado por parte del ESMAD, de la policía, en contra de los jóvenes, muchachos, pidiendo dignidad. En Colombia, las centrales obreras piden negociación más que diálogo. El precandidato presidencial Camilo Romero aseguró que el presidente Iván Duque está desconectado de la realidad. Camilo Romero, exgobernador de Nariño y precandidato que hace parte de la coalición de la Esperanza, no aceptó la invitación del presidente Duque para dialogar sobre la situación nacional. Considera que el jefe de Estado está absolutamente desconectado de la realidad del país. Absolutamente desconectado de la realidad del país. El presidente no ha entendido que hay un nuevo tiempo, un nuevo momento, una nueva ciudadanía, una nueva democracia finalmente que requiere una legitimidad constante, permanente, que no pueden pasar por encima de la voluntad de la ciudadanía, es lo que nos ha quedado hoy claro a los colombianos y colombianas. Y esto lo está liderando de manera contundente la juventud de nuestro país. Camilo Romero advirtió que el presidente Duque no puede cometer el mismo error de 2019 de montar diálogos que nunca llegaron a buen término. La representante de los estudiantes, Jennifer Pedraza, aseguró que continuarán las marchas hasta que el gobierno escuche las peticiones de los jóvenes. Para la representante del movimiento estudiantil e integrante del Comité Nacional de Paro, los estudiantes universitarios también quieren ser escuchados y por eso mantienen el paro. Nos hemos declarado en paro nacional, digamos que atendiendo al llamado que hace la población colombiana y frente a los hechos excesivos de uso de la fuerza pública sobre las manifestaciones recientes con las cuales tumbamos la reforma tributaria. Los estudiantes consideran que la reforma tributaria no era el único motivo del inconformismo social. Piden mejores garantías para el acceso a la educación superior. Las organizaciones estudiantiles que han estado participando activamente en las marchas pacíficas anunciaron que la semana entrante continuarán en estas jornadas. La jornada de paro de hoy en Bogotá se destacó por su carácter pacífico, con algunas afectaciones a la movilidad. A esta hora hay protestas en algunos puntos de la capital. Con multitudinarias marchas, los bogotanos se hicieron sentir en el 10º día del paro nacional. Música y expresiones artísticas marcaron la jornada de protesta. Los manifestantes aseguran que permanecerán en las calles hasta que se retire la reforma a la salud y en rechazo a la represión policial. De los que han sido víctimas nuestros compañeros, los que han perdido ojos, los que han fallecido, también queremos que la Fiscalía nos dé respuesta. Durante el día hubo bloqueos en vías principales, lo que generó monumentales trancones. Los puntos más grandes de movilización fueron el Parque Nacional, la calle 72 y la 26. La jornada de protestas ha dejado 584 personas heridas en la capital del país. Los colombianos en el exterior también se movilizaron pacíficamente en favor del paro nacional y rechazando la violencia. Hubo marchas en Nueva York, Berlín y Madrid. El llamado a la movilización pacífica en Colombia también se escuchó en el exterior. En Nueva York, un sector de la comunidad colombiana se manifestó frente a la sede de Naciones Unidas para pedirle a la organización internacional que intervenga y ayude en la crisis que vive el país. Luego, este grupo de colombianos se trasladó a Times Square y lograron llenar la emblemática intersección de avenidas en Manhattan. En Berlín, capital de Alemania, cientos de colombianos también se manifestaron pacíficamente, al igual que en Bruselas, el corazón de la Unión Europea. Mientras que en Madrid, España, unos 5.000 ciudadanos se congregaron frente a la Puerta de la Independencia.
Colombia acepta el escrutinio internacional, pero no admite intromisiones arbitrarias que polaricen a la ciudadanía. Eso fue lo que respondió la canciller Claudia Blum ante las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre la situación en nuestro país. Colombia está informando a la comunidad internacional sobre los acontecimientos de los últimos días en el país para evitar falsas noticias, aseguró la canciller Claudia Blum, y en respuesta al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien aseguró que en Colombia se están violando los derechos humanos con motivo de las jornadas de paro, la ministra dijo que no acepta intromisiones externas en esta situación. Acorde con nuestra posición histórica, Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional, pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria. La canciller afirmó que el gobierno ha recibido apoyo de los países y organismos internacionales frente a la situación que vive el país. En Bogotá, la comunidad de sacerdotes jesuitas se realizó una misa con cacerolazo y caminata incluida para reclamar respeto a la vida, paz y no represión de la protesta social. Así comenzó la misa que en el barrio La Soledad dieron los padres jesuitas, los que tienen al Papa Francisco en el Vaticano, la comunidad a la cual pertenece el Santo Padre. Hoy reclamaron por la vida, la justicia y la no represión de la protesta social en una misa que luego salió a las calles. Para que se abran los caminos del diálogo y se responda a todos estos clamores de justicia, se responda con diálogo y no con balas. Para defender la dignidad del pueblo, de los pobres, de los que están siendo asesinados en los territorios. A los sacerdotes se fueron uniendo estudiantes, jóvenes que reclamaban también ser escuchados. Y como si todo lo que les hemos contado fuera poco, 2 líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas, uno en Buenaventura y otro en Arauca. Aunque se encontraba desaparecida desde el pasado 3 de mayo, solo hasta hace pocas horas se confirmó el asesinato de Beatriz Moreno Mosquera, una lideresa del municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca. Beatriz fue profesora por más de 40 años en la región y lideraba varios procesos sociales en la zona. De otra parte, las autoridades indígenas de Arauca confirmaron el asesinato de Alberto Iguanito, de 22 años, entre los municipios de Tame y Arauca. Iguanito pertenecía a la comunidad La Independencia del pueblo Cuibasicuani. Con estas 2 nuevas muertes se eleva a 60 el número de líderes asesinados en lo que va corrido del año. Los que cumplen con la paz están siendo objeto de agresión por disidentes y residuales y por todo tipo de dinámicas. Con estos asesinatos se eleva a 1.176 el número de líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Según Camilo González, la dinámica de violencia ha escalado en los últimos meses en los territorios. ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Por qué son sus marchas? Este lunes desde las 9 de la noche, gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. Solo por Canal 1. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En las últimas 24 horas, Colombia reportó un aumento tanto de los contagios como de muertes por COVID-19. Aumentaron nuevamente los contagios y las muertes por COVID-19. Este viernes fueron confirmados otros 17.525 contagios. Los casos activos son 93.177. Las muertes aumentaron con otras 453. Por COVID-19 ya han muerto 76.867 colombianos. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 4 de mayo con 14.551 contagios y 463 muertes. El 5 de mayo con 14.806 contagios y 388 muertes. Ayer 16.490 casos y 399 muertes. Hoy con 17.525 casos y 453 muertes. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, advirtió que se está presentando un hipercontagio de COVID-19 dentro de la población más joven. Durante una sesión virtual en el Congreso, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, advirtió sobre el llamado hipercontagio de COVID-19 que se está produciendo en la juventud en este pico de la pandemia. Cosa que está sucediendo en por lo menos 7 ciudades de Colombia.
cualquier cosa que aumente la transmisión y permita el hipercontagio hasta en la última persona susceptible, pues superará el umbral de los servicios de salud. La funcionaria dijo que la situación es crítica por el aumento de la ocupación de camas UCI y por la positividad en el registro de casos que está desbordada. Entonces tenemos un escenario crítico, muy crítico, que está al borde del umbral que ya subió. Marta Ospina aseguró finalmente que el plan de vacunación ha permitido que los mayores de 80 años ya no ocupen el mayor porcentaje de camas UCI en el país. Bogotá no tiene confinamiento este fin de semana, pero la alcaldesa Claudia López pidió a la ciudadanía reforzar el autocuidado y no celebrar el Día de la Madre este domingo. Bogotá sigue en el tercer pico, tiene una ocupación del 94.4% en la UCI y solo quedan 119 camas para pacientes COVID. No tenemos cómo aguantar, estamos realmente poniendo en peligro de colapso el sistema hospitalario. La preocupación es que los contagios no ceden. Solo hoy la capital registró más de 5.000 casos y ante la flexibilización de las restricciones, todo correrá por cuenta del autocuidado. Les rogamos tener en cuenta que se ha aplazado la celebración comercial del Día de la Madre para el 30 de mayo. Recuerde que este fin de semana no habrá confinamiento en la ciudad y el lunes volverá el pico y placa, así como las clases con alternancia en jardines y colegios. Empresarios de diferentes sectores propusieron un fortalecimiento de las políticas sociales mediante la distribución de una parte de las utilidades de las compañías entre los trabajadores. El conversatorio de la ANDI titulado Empresas con propósito, agentes de cambio del mundo, dejó como meta el fortalecimiento de las políticas sociales, económicas y ambientales. En medio de la difícil coyuntura social, los empresarios coinciden en su mensaje de optimismo y del diálogo para encontrar las mejores soluciones en bienestar del país. Definir una forma de acercarse a la solución de los problemas, definir una forma de acercarse a la construcción de una nueva sociedad, definir una forma de acercarse al propósito de desarrollo sostenible que ha sido identificado ya por muchos como quizá el camino más sensato. En la tarea de fortalecer la política social, se plantea beneficios no solo para mejorar la rentabilidad de los accionistas, sino también de sus trabajadores, además de contribuir con el medio ambiente. Yo creo que las compañías lo que tenemos que buscar es un equilibrio como una mesa de tres patas, en la que tiene la rentabilidad como una pata, que tiene su impacto social como otra y que tiene su impacto ambiental o su contribución a un mejor ambiente como otro. El sector empresarial reitera el esfuerzo para el sostenimiento del empleo en medio de la pandemia. Se agudiza la crisis empresarial en Bogotá. Una encuesta de la Cámara de Comercio reveló que solo el 8% de los negocios están operando a plena capacidad. Este es el panorama en las zonas comerciales de Bogotá. Las restricciones y los bloqueos han sepultado a cientos de empresarios. El porcentaje de empresas operando a plena capacidad pasó del 30% en marzo al 8% en abril, mientras que el porcentaje de empresas cerradas temporalmente aumentó, pasando del 10% al 23% en estos meses. El 16% de las empresas no aguantaron más, cerraron o están en proceso de liquidación. Lo que se requiere es el restablecimiento de la calma y la reactivación de la cadena productiva sin restricciones. Los bloqueos y saqueos por cuenta de las marchas golpearon fuertemente al sector. El 26% de las empresas ha registrado pérdidas por daños materiales o mercancía y el 78% ha tenido dificultades para movilizar sus productos. Las pérdidas que reportaron 316 empresas entre las encuestadas ascienden a más de 10.800 millones de pesos. Las dramáticas cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá demuestran un estancamiento de la reactivación económica. El presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ISA, Bernardo Vargas, reportó un crecimiento en las ganancias de la compañía y anunció planes de expansión en Brasil. Durante la presentación de los estados financieros, la compañía anunció su interés de aumentar su participación en Brasil. Se trata de la empresa transmisora de energía eléctrica de ese país, donde Interconexión Eléctrica ISA ya tiene un 14,9%. Sin embargo, otro de los socios, la compañía CEMIG, que tiene un 21,7%, puso en marcha un proceso de licitación para vender sus acciones. ISA es una de las grandes candidatas a quedarse con el porcentaje, lo que le representará aumentar su participación y seguir consolidándose como una de las empresas multilatinas más importantes del sector. La llamada TAESA tiene amplia operación en Brasil, con transmisión en 18 de los 27 estados de ese país.
Las utilidades de ISA crecieron y cerraron en 507.000 millones de pesos en el primer trimestre del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,21% a 1.281 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 13,74% a 12.580 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 8,28% a 4 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,47% a 28.940 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.765 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.700 pesos y la venden en 3.750 pesos. Un euro cuesta 4.561 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.52. El azúcar se transó en 17,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64.90. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.26. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.288 pesos. Colombia declaró como persona no grata a Omar Rafael García Lazo, el primer secretario de la Embajada de Cuba en nuestro país, por considerar que realizaba actividades no compatibles con el trabajo diplomático. Cuba reaccionó, dijo que la decisión no tiene justificación y que es inamistosa. Sin dar mayores detalles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tomó la determinación de declarar como persona non grata a Omar Rafael García Lazo, un funcionario de la Embajada de Cuba acreditado en el país. Tras la verificación de que estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional. Como respuesta, el gobierno cubano convocó al embajador colombiano en La Habana, Juan Manuel Corzo Román, para expresar su voz de protesta y pedir explicaciones por el hecho. Denunciamos esta decisión infundada que constituye un acto inamistoso y afecta el normal funcionamiento de la Embajada de Cuba en Colombia. Cuba exigió también que se expongan los supuestos motivos de la insólita decisión, que tildó de ser un intento de desviar la atención en medio de la crisis que atraviesa Colombia. La India superó un nuevo récord mundial de contagios diarios al rozar los 415.000 nuevos registros en las últimas 24 horas. La situación es tan crítica que los especialistas consideran que lo peor está por venir. No cede la descontrolada propagación del coronavirus en la India, que continúa rompiendo sus propios récords de infecciones después de registrar casi 415.000 casos en solo 24 horas, además de rozar también las 4.000 muertes diarias en medio de una virulenta segunda ola que ha provocado un colapso sanitario y escasez de oxígeno. El número de contagios desde el inicio de la pandemia en el segundo país más poblado del mundo supera los 21,4 millones, mientras que el número total de fallecimientos se sitúa en los 234.000. Y pese a que en la India se han administrado 2,3 millones de vacunas en las últimas 24 horas, hasta la fecha, poco más de un 2% de la población ha sido inoculada por completo. Y hay alerta en Brasil porque se detectó una mutación de la poderosa cepa de Manaus en Río de Janeiro. Las autoridades sanitarias de Brasil identificaron una nueva variante del COVID-19 derivada de la cepa de Manaus que surgió a finales de 2020 en el estado de Amazonas y a cuya virulencia se atribuye el fuerte crecimiento de las infecciones y las muertes por coronavirus registrados en Brasil durante los últimos 2 meses. De hecho, la mutación ya es responsable del 6% de los casos de coronavirus registrados en Río de Janeiro, el tercer estado más poblado del país. Todavía se desconoce si esta nueva variante es más contagiosa y letal que su antecesora de Manaus. Estados Unidos ya administró 250 millones de vacunas contra el coronavirus. Esto es el 57% de los adultos estadounidenses que ya recibieron al menos una dosis del biológico.
Solo tuvieron que pasar 2 semanas para que Estados Unidos aplicara más de 50 millones de vacunas en todo su territorio. La campaña de inmunización en el país norteamericano superó las 250 millones de dosis aplicadas, una cifra que representa el 57% de los adultos estadounidenses, quienes ya recibieron al menos una dosis del fármaco, mientras que el 42% de los mayores de 18 años ya están totalmente vacunados. Además, la cifra de personas inmunizadas se dispara hasta el 70% en el caso de los mayores de 65 años, mientras que un 83% de este grupo recibió la primera inyección. La colombiana Juliana Urtubey, quien trabaja como docente en una escuela de Las Vegas, Nevada, fue galardonada como profesora del año 2021 en los Estados Unidos. La primera dama, Jill Biden, fue la encargada de anunciarle la noticia durante una visita a su salón de clases. La profesora es conocida como Señorita Tierra por sus esfuerzos para embellecer las escuelas y unificar a la comunidad a través de murales y jardines. ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Por qué son sus marchas? Este lunes desde las 9 de la noche, gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. Solo por Canal 1. Los indígenas Misak tumbaron del pedestal la estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en el centro de Bogotá. Esta misma comunidad derribó el monumento de Sebastián de Belalcázar en Cali. En la madrugada de este viernes y sin levantar sospecha, los indígenas Misak derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. El conquistador español y fundador de Bogotá se erguía hace 33 años en la Plaza del Rosario. Hemos tumbado al violador, a los masacradores de Colombia que nos llegaron con una falsa historia. La estatua del conquistador fue un regalo del gobierno español a Bogotá como un símbolo de hermandad. Así luce hoy el mirador donde permanecía desde julio de 1937 el monumento del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, después de ser derribado por indígenas del pueblo Misak el pasado 28 de abril. La alcaldía lo retiró para evitar que terminara de ser vandalizado y hasta el momento no se ha podido conocer cuánto costará su reparación debido a los bloqueos en la vía. En este momento está bajo custodia, estamos esperando que tengamos cierta conciliación social. La suerte de la estatua insignia de este punto turístico en la ciudad se definirá en mesas de trabajo con la comunidad que se opone y que respalda su regreso al mismo lugar. El puerto de Buenaventura está en una grave situación. La carga está represada debido a las protestas y ya no hay espacio para nueva carga. La situación más crítica este fin de semana será en Buenaventura, teniendo en cuenta que está copado y no hay capacidad para el fondeo de los barcos. El paro de transporte de carga tiene mercancía represada, causando graves problemas en el comercio exterior. Y por supuesto que en materia de comercio exterior también hay grandes afectaciones, toda vez que no ha sido posible movilizar carga desde y hacia Buenaventura. Hemos dejado de exportar 92.000 toneladas de carga por Buenaventura. Las pérdidas del puerto superan los 40.000 millones de pesos en el sector comercial.